Hola, buenas tardes. Soy Felipe Nesculeo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Hola, buenas tardes. Soy Felipe Nicolò de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Les quería agradecer a todos los presentes por acudir a la charla, siendo puntuales la gran mayoría. Junto a mí está Constanza Parga de la Universidad de Santiago de Chile, María José Armijo también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el ingeniero Ernesto Pino, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Quién va a ser? Buenas tardes. Como bien mencionó Felipe, esta charla será impartida por Ernesto Pino Cortés, quien es ingeniero civil químico egresado de la Universidad de Santiago de Chile, donde también consiguió su doctorado en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería de Procesos, además de un magíster en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Química. Dentro de sus últimos proyectos de investigación podremos encontrar el efecto de la deposición de contaminantes atmosféricos generados por incendios forestales en ecosistemas marinos. Actualmente, él se desempeña como jefe de vinculación con el medio y como académico en la Escuela de Ingeniería Química en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este gran profesional dará su charla que consiste en la gestión de la contaminación atmosférica con una visión industrial y de investigación. Un gusto que nos acompañe, profesor, en HI, y para todos aquellos que no nos conocen, a continuación nos presentaremos. Muchas gracias. Efectivamente, esta charla está enmarcada dentro del ciclo de charlas, instancia de la Asociación Chilena de Estudiantes de Ingeniería Química, la cual es gratuita, abierta a todo público, y que se enmarca dentro del contexto de poder difundir la información de nuestra carrera y las líneas de investigación a todas las personas que estén interesadas en la temática. Les presentaremos un video y quiero que me digan si se escucha, por favor. Asociación. ¿Sí? Ya, fantástico. Me muteo y... Asociación Chilena de Estudiantes de Ingeniería Química, ACHEIC. Somos una corporación sin fines de lucro conformada por estudiantes de Ingeniería Civil Química, Ingeniería Química Sí se escucha. y afines de universidades pertenecientes al CRUCH. Nuestros objetivos son trabajar para generar un medio de comunicación y vinculación entre los estudiantes, además de entregar información relevante sobre el medio investigativo e industrial, realizando actividades de formación académica. La asociación está compuesta por 13 universidades, de norte a sur: Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, tanto Casa Central como Campus San Joaquín, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, Universidad de la Frontera, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Magallanes. Cada casa de estudio cuenta con 2 representantes, los cuales colaboran en conjunto para realizar diversas actividades, tanto a nivel nacional como latinoamericano. Algunas de estas son seminarios, congresos, ciclos de charlas, entre otros. Y es que nuestra visión a futuro no es solo ser una asociación que genere eventos en beneficio de estudiantes, sino poder ser una red de contactos que junte a todos los involucrados en la formación de futuros ingenieros, tanto profesores, egresados y titulados de la industria, con el fin de ayudar en la formación de profesionales integrales. Para más información, sigue nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Bien, y para finalizar la parte de la presentación, voy a dejar de compartir esto. Denme un segundo, por favor. Vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores. Si siguen nuestras redes sociales, se van a dar cuenta de que tenemos un concurso, el cual será en un live este viernes. Así que ahí los vamos a colocar. Entonces, le damos las gracias a todos los patrocinadores que han participado de este ciclo de charlas 2022. Tenemos entonces a Alquicencia,
Esencias y aromaterapia, la bella química, detallitos para amantes de la química y de la ciencia, y Constazones, venta de tazas personalizadas y sublimadas. Muchas gracias. Luego de la presentación de María José, le damos el paso al profesor para que comience con su charla. Sigue adelante, profesor. Ya, bueno, muchas gracias a los organizadores de Shake. Voy a compartir la pantalla. Necesito que por favor me confirmen si se va a ver la presentación. ¿Ahí se está viendo? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Yo soy Ernesto Pino Cortés. Bueno, tal como se había mencionado en la presentación, soy ingeniero civil químico, por tanto, la idea es, en esta ocasión, hablarles un poco de cómo ha ido evolucionando la industria, cómo nosotros como ingenieros civiles químicos hemos ido expandiendo nuestro rubro de aplicación y no quedarnos solamente a nivel de procesos. Para nadie es un secreto que los temas ambientales están más frecuentes en Chile y el mundo en general. Y por tanto, nosotros como ingenieros civiles químicos tenemos que también adaptarnos a esa situación e incluso entregar soluciones. La charla que voy a dictar se denomina Gestión de la contaminación atmosférica, pensando en una de las áreas de contaminación y cómo esto puede ser enfrentado desde la industria, pero también cómo necesitamos y requerimos de mayor investigación. Y ahí, bueno, en los minutos finales les voy a, de alguna manera, eh, les voy a invitar a que puedan seguir continuando con la búsqueda de información, tal como yo lo hice en su momento cuando estaba estudiando en el pregrado. De antemano, bueno, felicitar a Chey por ese tipo de iniciativa porque de alguna manera logra juntar a un grupo de estudiantes a nivel país y sobre todo nos da la oportunidad a nosotros como profesores de también eh, visibilizar lo que se hace a nivel de investigación y cómo ir actualizándonos en materia de conceptos, ¿ya? Y cómo esto los puede impactar a ustedes en su futuro profesional. En el día de hoy lo que yo les he traído básicamente es primero hablar de lo que es la contaminación atmosférica, donde eh, vamos a hablar a grandes rasgos cómo esto ha ido evolucionando. Vamos a ver que es un fenómeno que es global, pero que también llega a Chile de diversas maneras. Eh, este concepto de gestión de calidad del aire lo vamos a es decir, lo vamos a conversar, vamos a hablar sobre esto, qué significa básicamente la gestión de calidad del aire. Y aquí es donde también ya nos involucramos nosotros como ingenieros civiles químicos. Eh, Voy a exponer algunas de las soluciones que se han ido desarrollando a lo largo de los años, algunas un poco más simples, otras un poco más complejos. Eh, y ya después, en la última parte de la charla, nos vamos a enfocar en lo que es la calidad del aire en el sur de Chile, que año a año vemos que está presente con mala calidad y la idea es ver cómo nosotros desde la ingeniería civil química podemos aportar en la búsqueda de soluciones. Esta es una materia que no requiere de una sola profesión, sino que requiere de un trabajo multidisciplinario y dentro de esas disciplinas, una de ellas es la ingeniería civil química. A lo largo de las charlas yo voy introduciendo este tema, que es lo que es la simulación de calidad del aire, que básicamente es a lo que más yo me dedico en materia de investigación y trato de transparentar este tipo de análisis hacia los estudiantes, a las nuevas generaciones, porque hoy en día esto también se requiere a nivel profesional. Cada día se requiere mucho más. Entonces, la idea es ver la importancia y la relevancia de este tipo de tópicos que usualmente a nivel de pregrado no lo vemos, ¿no? Generalmente esto lo ven más los ingenieros ambientales, pero ¿por qué no también incorporarlo en lo que es la malla curricular que tenemos a nivel de pregrado?
Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de cómo es el escenario a nivel mundial, ¿ya? Y en esta imagen, ustedes lo que están apreciando son estaciones de monitoreo, estaciones de calidad del aire que están registrando justamente cómo es el aire en cada una de las ciudades a nivel mundial. Em, Esto, bueno, hay una escala de colores. Esto es un sitio web donde uno puede acceder sin ningún problema, que nos muestra la calidad del aire a nivel mundial. Fíjense que aquí en Chile tenemos igual estaciones de monitoreo, pero hay zonas, cuando analizamos los colores, colores más intensos, significa que hay mala calidad del aire. La pregunta que uno sería, bueno, este fenómeno, ¿por qué ocurre? ¿Por qué vemos que es primero global? Es decir, de alguna manera no hay zonas que uno diría que no hay problemas de calidad del aire. Lo que observamos en África con vacíos, por así decirlo, es básicamente porque no hay población o son zonas más desérticas, lo mismo que en Rusia, pero si nos concentramos en las zonas las zonas urbanas sobre todo, vemos que de igual manera hay muchas estaciones de monitoreo que están tratando siempre de informar cómo es la calidad del aire. Entonces, la primera conclusión que uno tendría de esto es que el problema de contaminación atmosférica, el problema de respirar un aire con mala calidad del aire, es un problema global, ¿ya? Y eso está asociado también al desarrollo de la humanidad, al desarrollo tecnológico, que ha llevado a este tipo de problemas. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones? ¿Cuáles son las principales causas? Por un lado, sobre todo en Asia, lo que estamos hablando de China, los países más desarrollados en materia industrial en Asia, India sobre todo también, es la fuente industrial, ¿ya? Hay mucho sector industrial en Asia que genera grandes emisiones de contaminantes y las condiciones allí, sobre todo en invierno, hacen que se generen serios problemas de contaminación atmosférica, aparte de que son ciudades bien, bien grandes con alta cantidad de población. Si nos analizamos el escenario en Estados Unidos, en Norteamérica en general, podemos ver que las principales fuentes de emisiones son los vehículos, debido a la gran cantidad de vehículos que hay en Estados Unidos sobre todo. Y esta fuente, es decir, también hay industrias, pero las fuentes vehiculares son las que de alguna manera han impactado de forma negativa en lo que es la calidad del aire en Estados Unidos. También hay una serie de fuentes, pero cuando uno analiza, muchos de los estudios van enfocados en las fuentes vehiculares. Si analizamos el escenario a nivel latinoamericano, la principal fuente de contaminación atmosférica está en nuestras casas con la calefacción residencial, aunque sabemos también que hay vehículos, que hay fuentes industriales. De hecho hay sectores industriales o zonas industriales donde es un serio problema de contaminación, pero a grandes rasgos la principal fuente nace de nuestras casas debido a la calefacción. Y si nos vamos incluso a África, vemos que la principal fuente es más de tipo natural debido a los incendios forestales, ¿ya? Ahora, todas estas fuentes, todos estos fenómenos que generan contaminantes hacia el aire están presentes a nivel mundial, algunos con mayor proporción que otros, y si los juntamos todos, entonces, bueno, logramos las llamadas zonas saturadas o zonas contaminadas, donde básicamente se respira un aire de mala calidad. ¿Qué significa respirar un aire de mala calidad? Bueno, es respirar un aire con una mezcla de sustancias que están por encima de ciertas concentraciones que de alguna manera va a afectar la salud de las personas. Piensen que cuando nosotros como personas estamos constantemente respirando. ¿Qué implica esto? Que nosotros básicamente no tenemos un poder de decisión en cuanto a respirar aire bueno o aire malo. Simplemente respiramos y con eso vivimos básicamente. Ahora, si constantemente, si a lo largo de durante un tiempo prolongado, nosotros respiramos un aire con alta concentración de sustancias contaminantes o sustancias tóxicas, peligrosas, eso nos va a nosotros impactar en la salud a corto y largo plazo, porque esto va a llegar a nuestros pulmones y se va a empezar a almacenar. Nosotros lo vamos a hacer como una especie de tanque pulmón donde vamos a almacenar en nuestro interior estos tipos de contaminantes. ¿Cuáles son fundamentalmente? Bueno, lo que es material particulado, y aquí conocemos como la fracción más fina, que es 2,5, también tenemos la fracción más gruesa, que es el PM10,
que estos son partículas sólidas que llegan hacia nuestros pulmones, incluso partículas más finas pueden llegar a nuestra sangre, ¿ya? También existe lo que son gases, ozono sobre todo, que es súper peligroso. Afortunadamente a nivel del suelo no hay o se esperaría que no hay elevada concentración de ozono, pero pueden darse situaciones en que este contaminante esté en mayor proporción y nos puede afectar. Es un contaminante cancerígeno, ¿ya? Debido a su alto poder oxidativo. Los sulfatos en general o el dióxido de azufre son gases que de alguna manera no, pueden impactar negativamente en nuestra salud y de ahí el caso que vemos sobre todo cuando hay cerca de zonas industriales, estamos expuestos a gases donde tenemos este tipo de compuestos y así, bueno, hay una mezcla de sustancias que uno puede observar. Ahora, esta nube va a depender, o la composición de esta nube va a depender de cuáles sean las principales fuentes de emisiones, ya más una serie de otros factores ya asociados a la topografía del terreno, a la zona geográfica, al clima. Entonces, esto ya nos dice que atacar este fenómeno no es por una única vía, sino que la idea es estudiarlo con mayor intensidad y sobre todo después tomar medidas. Y esa es la idea que tenemos acá. Cuando uno analiza por qué estudiar esto, por qué el tema de la contaminación atmosférica es un serio problema, bueno, es básicamente por el daño que genera en el impacto en la salud de las personas. Ya, actualmente nosotros quizás podríamos decir que ha mejorado la situación. Si nosotros nos hubiésemos analizado lo que ocurría en los años 90, donde quizás, bueno, algunos a lo mejor no habían nacido o éramos muy, muy pequeños, ¿no? La situación era mucho peor que lo que vivimos ahora. En aquel entonces, en Chile en particular, había muchas ciudades donde el aire era casi irrespirable, tan tóxico era el aire, que nos hacía llorar, ¿ya? Entonces, dado que ocurría esto, se empezaron a tomar acciones y hoy por hoy esto ha mejorado. Ahora, no es suficiente. ¿Cuál es el impacto que puede generar? Lo primero, por ejemplo, si hay un día donde hay una alta concentración de contaminantes, nosotros igual lo vamos a ver estos días que son grises, donde el aire se va a sentir más pesado, donde nos va a costar respirar, y eso puede repercutir en la salud de cualquier persona. Generalmente quienes más están expuestos a esto son los adultos mayores y sobre todo los niños y niñas. Y eso implica, de alguna manera, pérdida en materia laboral. Piensen que una persona, voy a ponerles un ejemplo, una persona de 40 años, pero que de alguna manera tiene o ha venido, o ha venido con problemas respiratorios. Cuando hay contaminación atmosférica, esa persona lo va a sentir mucho más y lo más probable es que ese día no pueda asistir al trabajo. Entonces, uno de los mayores impactos que genera es la ausencia en las labores productivas debido a un fenómeno de contaminación atmosférica, que puede ser dado, por ejemplo, porque tengo que cuidar a mis hijos que no pueden ir a la escuela, o porque mi hijo se enfermó por severa asma debido a la contaminación atmosférica. Entonces aquí hay un montón de ejemplos que nos pueden llegar básicamente a esto, que es lo que usualmente más ocurre. Ahora, si analizamos el efecto en los niños, bueno, se va a traducir inmediatamente en su salud, lo cual después lo vamos a ver como ausencia a clases. Y la ausencia a clases en los niños es algo que repercute en su educación, repercute en su desarrollo. Piensen que un niño que no pueda asistir durante 15 días, básicamente está dejando de recibir mucha información que le puede repercutir a corto y largo plazo. ¿Ya? Si esto es repetitivo todos los años, va a incidir en su desempeño, primero como persona y después ya en lo que es el desarrollo profesional. Si ya nos ponemos más estrictos, lo que evidentemente vamos a sentir como persona, vamos a ver enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Es decir, ahí nuestro organismo ya se empieza a resentir de estos problemas porque dense cuenta que si el material particulado llega a nuestra sangre y se empieza a concentrar, bueno, vamos a tener problemas circulatorios. Ya la sangre no va a poder circular o va a tener mayor resistencia circular y lo cual va a traducirse
en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Si hacemos esto más crítico, lo más probable es que tengamos que ir a un hospital por problemas a lo que he visto anteriormente. Es decir, si ya una persona no puede o siente la necesidad de ayuda en términos de respiratorio, lo más probable es que vaya a un hospital. Y esto se va a empezar a traducir en recursos que necesitamos disponer en cada uno de los hospitales. Y lo peor que puede ocurrir, evidentemente, es que la persona muera. Y esto se le denomina muerte prematura. Es decir, no es una muerte por una larga enfermedad, sino que es una muerte que ocurrió por un fenómeno tan específico como es la contaminación atmosférica. Para que ustedes tengan un dato aproximado, en Chile aproximadamente se mueren 4.000 personas en el año debido a efectos de contaminación atmosférica. Pero son muertes prematuras. Es decir, son personas que estuvieron expuestos a contaminación atmosférica y debido a la intensidad de este fenómeno, bueno, lamentablemente fallecen. Este fenómeno se ve a nivel mundial y es increíble la cantidad de personas que mueren debido a este fenómeno, sobre todo en Asia, donde la calidad del aire es muy mala. Todo esto nosotros también lo podemos traducir a dinero. Lamentablemente todo esto tiene un efecto en lo que es la economía. Y es por eso que a nivel de Estado, a nivel de país, esto también tiene que ser atacado, porque va a empezar a afectar a la economía del país. Es un eslabón dentro de lo que es la gestión de un país. Velar porque los problemas de contaminación en general no afecte el desarrollo de la sociedad o el bienestar de la sociedad. Si uno analiza el fenómeno en Chile, si hacemos la pregunta, ¿hay contaminación atmosférica en Chile? Y bueno, lo más probable es que digamos que sí. Eh, Ahora, esto va a depender mucho de la zona en que uno analice, ¿ya? Según las encuestas del medio ambiente en nuestro país, eh, la percepción que tienen las personas es que el principal problema de contaminación a nivel general está asociado a lo que es la contaminación del aire. Es decir, las personas ven y aprecian con mayor frecuencia este tipo de problema ambiental y asocian a que es el principal problema de contaminación respecto a otros fenómenos que también están presentes. El segundo vendría siendo el tema de lo que es la basura, lo que es los desechos sólidos que también generan problemas medioambientales y también puede afectar la salud de las personas. Pero el principal problema que ellos perciben que afecta a su persona básicamente es la contaminación atmosférica. Si hacemos el análisis a nivel país, esto es variable, ¿ya? Y lo llamativo de esto es que desde la zona centro-sur, el problema de la contaminación atmosférica es mucho más marcado que otros problemas ambientales. Por ejemplo, aquí está lo que es la región de Valparaíso y vean que no es el principal problema ambiental. La región de Valparaíso, según las encuestas, dicen que es la basura. ¿Ya? Y sabemos que de igual manera acá en la región de Valparaíso hay zonas industriales donde se respira aire con mala calidad. Entonces, vean que igual depende mucho de la percepción y del lugar al cual uno está analizando. Eh, este problema se va agravando a medida que vamos bajando en el país, a medida que nos vamos acercando al sur de Chile, y vean que en Temuco o en Coyhaique es el principal problema, pero por lejos. ¿Ya? Entonces la idea de esta charla es ver cómo podemos mejorar esta situación, porque si analizamos la población o la cantidad de población que está expuesta a este problema de contaminación atmosférica, estamos cercanos, es decir, superamos ampliamente el 50% y casi que podemos llegar a los 10 millones de habitantes en Chile que estamos expuestos a problemas de contaminación atmosférica y que por supuesto tenemos el riesgo de la llamada muerte prematura. Ya adicionalmente podemos exponernos a enfermedades o hacer que nuestras enfermedades de base sean más severas. Ahora, si analizamos el escenario en Chile, esto es un tema que, como les decía, depende de la zona de estudio. Hay zonas donde lo que es la fuente industrial, los procesos industriales son los principales responsables del tema. eh, y aquí hay que hacer un mea culpa. Ya como ingenieros civiles químicos, antiguamente, hace unos 30, 40, incluso hasta unos 20 años atrás, nosotros como ingenieros civiles químicos éramos parte del problema. Nosotros nos dedicábamos a producir, a generar un nuevo producto, a procesar materiales,
pero en muchas ocasiones no nos percatamos o no teníamos la noción de las sustancias que se generaban en estos procesos y simplemente nos olvidamos de lo que ocurría a nivel medioambiental. Evidentemente, esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando debido a las mayores exigencias, debido a que se ha notado un mayor impacto en la salud de las personas, y es por eso que los ingenieros e ingenieras civiles químicos de la actualidad tienen que sí o sí conocer qué ocurre una vez que las sustancias son liberadas al aire, para tener una conciencia ambiental y sobre todo entregar soluciones. ¿Ya? Aquí lo que se les va a pedir el día de mañana a ustedes es entrega de soluciones para que el proceso productivo siga funcionando, pero que no afecte la calidad de vida de las personas y del ecosistema también. A nivel país, las principales fuentes también se repiten respecto al escenario mundial. Por un lado tenemos el sector industrial, tenemos la calefacción residencial de leña, tenemos los vehículos que afortunadamente ha ido evolucionando el parque vehicular a vehículos mucho más eficientes y menos contaminantes. Y bueno, algo que no puse acá, pero que también está presente, son los incendios forestales. Nosotros ya empezamos a acercarnos a la etapa de verano y vamos a empezar a notar que los incendios forestales se van a hacer más frecuentes, en la gran mayoría de los casos son provocados, y es aquí donde tenemos que hacer énfasis, en tratar en seguir educando a la población y dando la evidencia de lo malo que puede ser un incendio forestal en materia de contaminación atmosférica. Ahora, ¿dónde uno puede educarse al respecto? ¿O dónde uno puede saber si estoy viviendo en una zona con mala calidad del aire? Bueno, aquí vamos a ir más a lo práctico. Hay un sitio que se denomina Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, que sus siglas son el CINCA, al cual ustedes pueden acceder libremente y que va a mostrar las estaciones de monitoreo que hay en Chile. Por ejemplo, acá está la imagen de parte de lo que es la quinta región, la zona costera, y vemos que hay estaciones en Viña del Mar, por ejemplo, hay estaciones en Valparaíso, también hay en Concón, y la gran mayoría se concentran en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví. Notamos que al interior de la región también existen estaciones de monitoreo. Si nos vamos al sur, zonas similares en materia industrial, vamos a encontrar Concepción, Talcahuano, Hualpén, donde hay también muchas estaciones de monitoreo, y también vamos a ver estaciones al interior del país, como por ejemplo en Chillán, en Talca, Linares, donde son zonas donde no hay una gran cantidad de fuentes industriales, pero sin embargo de alguna manera se monitorea la calidad del aire. Ustedes tienen que ver esto como que siempre que yo muestreo, siempre que yo tengo la necesidad de registrar cómo es la calidad del aire, eso de alguna manera es un indicio de que en esta zona hubo o hay un problema de contaminación atmosférica. El hecho de que yo sienta la necesidad de mostrar cómo es la calidad del aire en esta zona es porque ha habido algún problema de contaminación atmosférica. Lo curioso es que uno generalmente en la costa dice que, bueno, para respirar este aire más limpio, para respirar el aire marino, que en teoría no debería estar asociado a contaminación atmosférica, pero aquí hay dos claros ejemplos de que no es tan así, ¿ya? No por el hecho de que yo viva en Viña del Mar implica que yo voy a tener un mejor aire. De hecho, en invierno, si uno transita por las calles de Viña del Mar, va a sentir el olor a leña también. Entonces, siempre que ustedes vean una estación de monitoreo, es una señal de alerta de que en la zona hay o pudo haber habido un problema de contaminación atmosférica. Estas estaciones que están distribuidas, si se fijan, a lo largo del país, registran variables meteorológicas, temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, dirección del viento. Algunas registran más variables, unas menos, más lo que se denomina calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, está asociado a concentración, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera es lo que uno respira en esta zona. Si la calidad del aire empeora, implica que las sustancias están más concentradas, y ese aire más concentrado es el que nos va a afectar a nosotros en nuestra salud. Dentro de los contaminantes que uno analiza acá, generalmente está el material particulado fino, el MP2,5 o PM2,5, que es la sigla en inglés, el MP10. eh, También se puede registrar el dióxido de azufre, algún que otro óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles. Estamos empezando a migrar hacia allá.
Hay algunas estaciones en Chile que registran algo, pero es algo que está muy naciente todavía, pero que sí es muy marcado, sobre todo en las zonas industriales. Piensen que en los procesos industriales obtener compuestos orgánicos, siempre que hablamos a nivel de pregrado de compuestos orgánicos, eso también se ve a nivel industrial. Y estos compuestos realmente son muy volátiles y se evaporan fácilmente. Eso se puede empezar a concentrar. Sin embargo, a la hora de medirlo, nos encontramos que no están en la gran mayoría de las estaciones de monitoreo. Pero hacia allá ya se ha empezado a migrar, incluso ya se está hablando de una norma de compuestos orgánicos volátiles. Ahora, ¿dónde encontramos zonas contaminadas? Donde de alguna manera uno dice con evidencia de que la zona tiene un serio problema de contaminación atmosférica. Bueno, ustedes pueden irse a este sitio web que habla de los planes de descontaminación atmosférica. Ya fíjense que el plan habla de cómo descontaminar, significa que la zona está contaminada. ¿Ya? Y si uno analiza este sitio, bueno, vamos a encontrar variabilidad regional, básicamente. Tenemos ciudades en el norte y tenemos ciudades en el sur, en la zona centro también, ¿ya? Y aquí yo he tratado de dividir como las zonas, como para básicamente hablar de cuáles son las principales fuentes. En el norte, sobre todo, las fuentes industriales, por lejos, son las principales responsables. Cuando hablamos del norte, estamos hablando de Antofagasta, en ciudades como Tocopilla, por ejemplo, en Calama, eh, en Huasco, por ejemplo, donde existen termoeléctricas que generan una gran cantidad de emisiones y que debido a la zona geográfica, bueno, esto se empieza a concentrar. En Coquimbo, la principal zona afectada en materia de contaminación atmosférica es Andacollo, un pueblo una pequeña ciudad, para decirlo así, que está al interior de la región de Coquimbo, pero que tiene una zona minera muy cercana, donde existe explotación minera y eso afecta a la población de Andacollo. En la región de Valparaíso, lo más conocido es la zona industrial de Quintero, Puchuncaví y Concón. Pero ojo, esto también se mezcla con los problemas que uno puede asociar de Viña del Mar, los problemas que se puedan generar en Valparaíso, en el puerto, por ejemplo, así como los problemas que hay al interior de la región de Valparaíso. Hay zonas al interior de la región de Valparaíso que si bien no están acá declaradas como planes de descontaminación, son zonas incipientes de contaminación atmosférica, ¿ya? Sobre todo en los Andes, por ejemplo, donde en el verano se ven altas concentraciones de ozono, pero que lamentablemente, al menos acá no está todavía declarado. En la región metropolitana, en lo que es Santiago de Chile, está declarado como eh, zona saturada por material particulado fino, aunque esto ha ido mejorando, mejorando en los últimos años, cada día vemos menos episodios de contaminación atmosférica, todavía existen, pero vemos menos, dado una serie de medidas que se han tomado. Y así, bueno, vamos a empezar a ver. Ahora, se empieza a repetir algo, una lógica, y es que la gran mayoría de las ciudades la vamos a encontrar en zonas del interior del país, en valles, donde vamos a estar rodeados de cerros que va a impedir que, sobre todo en invierno, los gases y partículas se dispersen fácilmente y eso hace que se empiecen a concentrar. De ahí que lamentablemente los fenómenos de contaminación atmosférica son recurrentes, son muy frecuentes y son repetitivos en cada invierno. Y es por eso que existe la gestión de episodios críticos, que seguro es un término que han escuchado quizás en noticias, que depende mucho de la zona, ¿ya? Recientemente en agosto terminó, es decir, el último día de agosto termina la gestión de episodios críticos en la región metropolitana, pero si analizamos el resto del país, esta gestión todavía continúa, porque en el sur del país el invierno es mucho más alargado o las condiciones invernales son mucho más alargadas con respecto a lo que es la zona centro. Si analizamos el material particulado fino y nos ponemos a pensar cuán pequeño es esto, aquí vemos una partícula, pero piensen que si esto se concentra en un volumen similar, vamos a empezar a ver mucha mayor cantidad y esto después nosotros lo respiramos. Lamentablemente no lo podemos no es visible para nosotros, pero sí lo podemos monitorear. Ya empezamos a generar un monitoreo y por eso logramos obtener concentraciones.
Entonces, yo les invito a que puedan visitar este sitio, sobre todo a revisar cada uno de los planes. El tema de tener un plan de descontaminación implica que hay una zona saturada. Cuando hablamos de zona saturada, son zonas que superan de alguna manera los límites establecidos, lo que establece la normativa, y es entonces donde hablamos de contaminación atmosférica. Ahora, recientemente salió en el diario, fíjense que el día 25 de septiembre pasado, salió en el diario que un estudio que de alguna manera viene a resaltar más lo que ya se sabía, que es que en el país la leña o el consumo de leña a nivel residencial es ampliamente ocupado para lo que es la calefacción, sobre todo. Y eso implica que es un material que es sólido, que requiere de ciertas condiciones de combustión para lograr altas cantidades de energía, y eso impacta de alguna manera en la salud de las personas porque generalmente la combustión de la leña no es de las mejores, ¿ya? Si analizamos los materia de combustión, la combustión de un sólido va a ser de las peores comparado, por ejemplo, con un combustible más líquido o con un combustible más gaseoso, porque este sólido primero tiene que pasar a lo que es la fase gaseosa y ahí entonces entrar en contacto con el oxígeno. Entonces hay mucha energía que se involucra en estos cambios de fase, cambios de estado, que hace que la combustión no sea de las mejores, además de que los artefactos tampoco son los mejores. Entonces, siempre que tengamos combustión, hay que empezar a migrar a lo que es combustibles más gaseosos para aspirar a una combustión eficiente. Siempre que tengamos un combustible sólido, por muy bueno que sea el equipo, siempre va a arrojar contaminantes hacia el aire. Si analizamos el escenario a nivel país, es muy marcado el uso de la leña en el sur de Chile, pero muy, muy marcado. Y aquí tenemos un gráfico de el uso o de las principales fuentes que generan material particulado fino, el MP2,5, y vemos que la combustión residencial de leña es la principal responsable si analizamos del Biobío hacia abajo, ¿ya? En lo que es la zona del Maule, Ñuble, eh, está mezclado con otras zonas, con otras fuentes, pero del Biobío hacia abajo es muy marcada la combustión residencial de leña. Ahora, pensemos en este escenario. Bueno, ya sabemos que está el problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esto o qué soluciones podemos darle? Lamentablemente no es tan simple, no es tan rápido tampoco, pero sí se pueden ir tomando una serie de acciones y afortunadamente ya se han hecho en Chile para lograr respirar un aire con mejor calidad, con mejor calidad, y sobre todo que no afecte la salud de nuestras personas. Este es el escenario que uno ve en Santiago. ¿Por qué se analiza Santiago? Bueno, en parte porque es la ciudad más poblada, es la población que está más expuesta a este problema. Y la idea es siempre tener esto, y esto replicarlo a nivel país. Afortunadamente se ha mejorado, pero todavía no es suficiente. Bueno, la gestión de la calidad del aire es lo que viene a dar una solución, al menos tratar de lograr en un futuro cercano una mejor calidad del aire. ¿Qué significa entonces gestión de calidad del aire? Esto es por una serie de etapas, ¿ya? Hay una serie de pasos que uno tiene que implementar y sobre todo es algo que es cíclico, es algo que hay que seguir haciendo constantemente y mejorando. Lo primero que uno debe hacer es el muestreo, ¿ya? Si yo, por ponerles un ejemplo, estoy en una zona donde siento que el aire no es no es de la mejor calidad, no basta solamente con lo que yo sienta, sino que yo necesito evidencia. Yo necesito muestrear el aire, obtener muestras, gases, partículas, llevarlo a un laboratorio y obtener concentraciones. Si esto supera la norma, entonces tenemos mucha más evidencia de que hay un problema de contaminación atmosférica. Entonces, el muestreo es esencial y es por eso que hoy existe el CINCA. El CINCA hasta hace unos 15 años atrás no tenía esta cantidad de estaciones de monitoreo. Ha ido evolucionando y hoy por hoy tiene una mayor cantidad de estaciones. Afortunadamente se han invertido recursos para ello y afortunadamente es gratuito, podemos revisarlo constantemente. Yo les mostré un escenario donde todas las estaciones están en verde, pero si ustedes analizan esto
En invierno, en pleno agosto, por ejemplo, en pleno julio, las estaciones van a tener otros colores que nos van a dar evidencia de problemas de contaminación. Lamentablemente es así. Por otro lado, yo necesito identificar cuáles son las principales fuentes. Y aquí es donde entra entonces el terreno y donde estamos nosotros como ingenieros civiles químicos también involucrados. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que hacer un barrido en una zona específica. ¿Cuáles son las fuentes que generan emisiones? ¿Qué industria? ¿Cuántos vehículos hay? ¿Cuántas casas tienen estufas? Y así ir abarcando todas las fuentes que generan emisiones. De ahí entonces que se logra la distribución que vimos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes dependiendo de la zona? Esta etapa no es nada simple. Esta etapa es una de las más complejas porque cuando empezamos de cero, en que no hay nada, 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 bueno, hay que hacer un barrido de todas las fuentes. Eso implica tiempo, implica conocimientos también, porque no es llegar a la empresa y simplemente decirle, oiga, ¿cuál es la fuente de emisión? ¿Dónde está la chimenea? No, hay que ir a buscar las principales fuentes. Piensen, por ejemplo, que en una empresa donde no tengamos el suelo asfaltado, por ejemplo, que sea un suelo a tierra, ya el hecho de que pase un camión o que pase un vehículo genera emisiones y eso hay que contabilizarlo también. Entonces, lo que hizo el Estado chileno en esta materia fue pasarle la responsabilidad a las empresas. Y hoy por hoy esto se regulariza anualmente. Todas las empresas tienen que declarar las emisiones en abril, marzo, abril del año siguiente. Es decir, por ejemplo, en marzo de 2022 se declara las emisiones que ocurrieron en 2021, siempre pensando en lo que ya pasó. Y todo esto se contabiliza y hoy por hoy vemos el llamado registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Pero antes se tuvo que haber hecho una gestión primero y sobre todo explicar a las empresas por qué se tenía o es relevante esta información. Y es por eso que nosotros como ingenieros civiles químicos tenemos que ser bien conscientes en esta materia. Tenemos que, ojalá, entregar la información verídica y sobre todo una información que esté ordenada, que sea precisa, sobre todo que sirva a las autoridades y que transparente el proceso, ¿ya? Si ustedes buscan el llamado Red C, van a encontrar un listado de las fuentes puntuales, que se le llaman también, y van a ver las emisiones año a año. Y esto ha ido mejorando. Eso corresponde entonces a la identificación y básicamente lo que queremos obtener es algo que se denomina inventario de emisiones. El inventario de emisiones es una de las tareas más complejas porque hay que recopilar toda la información y llevarlo a emisiones anuales y distribuirlo geográficamente. Esta etapa es sumamente compleja. Una vez que ya yo logré esto, una vez que logré identificar cada una de las fuentes, ojalá la gran mayoría, entonces nos vamos a la simulación. ¿Por qué necesitamos la simulación? Porque las estaciones de monitoreo me entregan el dato en un punto. Por ejemplo, en Viña del Mar, en donde está ubicada la estación. Pero Viña del Mar no es solamente ese punto. Necesitamos conocer otras zonas. Pueden ser zonas pobladas o zonas más cercanas a Concón, zonas más cercanas a Valparaíso. Y esa respuesta no me la puede entregar la estación de monitoreo. Esa respuesta me la entrega la simulación, porque esta herramienta lo que hace es básicamente usar el inventario de emisiones, usar la meteorología, comparar con la estación de monitoreo y si está acorde en cierto rango, entonces yo puedo decir, bueno, el resto de la zona se comporta adecuadamente. Los resultados de simulación me van a servir básicamente para empezar a tomar medidas. Si yo veo, por ponerles un ejemplo, el mismo que el caso que les dije, que en la empresa el efecto de no tener asfaltado el suelo genera un impacto en la zona cercana, entonces la medida tiene que ir enfocado a esa fuente, asfaltar el suelo, ¿ya? Esa puede ser una de las medidas. Ahora, uno puede preguntarse, ¿cuánto me va a costar esto? Que es la gran pregunta que ustedes van a tener el día de mañana. Ustedes el día de mañana van a estar en la empresa y lo primero van a decir, ¿cuánto me va a costar el reducir las emisiones? Y esa parte del cuánto me va a costar se analiza de esta manera, con una especie de análisis o evaluación de costo-beneficio. El asfaltar el terreno
tiene un costo monetario, evidentemente, pero eso se va a traducir también en una reducción de las concentraciones, en una reducción del problema, y eso se traduce a un menor impacto en la salud de las personas. Lamentablemente, ese impacto en la salud también se lleva dinero, ¿ya? El hecho de que menos personas estén afectadas por problemas de contaminación atmosférica se traduce a dinero, y si ese dinero traducido es mucho mayor que lo que me cuesta realmente el asfaltado, entonces significa que la medida es buena y por tanto se debe aplicar. Pero para eso yo necesito esta información, porque yo después que aplico la medida vuelvo a simular y veo cuánto baja. Sin la simulación, esta etapa no se puede lograr. Entonces, una vez que concreto esto, entonces vuelvo al ciclo en la búsqueda de otras fuentes que estén responsables. Y a esto es lo que se le llama la gestión de calidad del aire. Si se dan cuenta, esto es muy complejo, no lo lleva una sola persona, de hecho no lo lleva una sola disciplina. Aquí hay una mezcla de disciplinas, y es acá, sobre todo en la simulación, donde hoy en Chile estamos más al debe. ¿Por qué? Bueno, en parte por desconocimiento, en parte porque nosotros como ingenieros civiles químicos no nos enfocamos sobre todo en esto, nos enfocamos en generar un producto, pero nos olvidamos de simular. Y es aquí donde hay que hacer el énfasis para después tomar medidas. Ahora, a nivel industrial, nosotros podemos plantear medidas, podemos generar soluciones. Y aquí este ámbito ya nos empezamos a mezclar con otras áreas. Nos empezamos a mezclar sobre todo con ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos, eléctricos, es decir, todo lo que esté al interior de nuestra empresa o todos los profesionales que estén van a estar inmersos en esta tarea, en la búsqueda de soluciones para reducir emisiones. Se pueden ejecutar muchas acciones, y lo ideal sería partir con mejoras en nuestra empresa. ¿Ya? Llegará un momento que ya esto no tiene más, o llegamos al punto óptimo, y entonces ahí tenemos que ver qué otro tipo de acciones podemos mostrar. Generalmente las soluciones a priori, es decir, cuando estamos comenzando, cuando tenemos un serio problema, se basan en una serie de aspectos que he denotado acá. Por ejemplo, la sustitución de materiales. Por ponerles un ejemplo, nosotros teníamos en nuestra empresa una caldera a leña. Bueno, si sabemos que el combustible sólido genera una mala combustión, entonces hay que cambiar el material, cambiar el combustible, empezar a migrar por combustibles más limpios. ¿Ya? O buscar una matriz energética mucho más limpia. Entonces, a eso se refiere con sustitución de materiales. Y así, bueno, uno puede tomar una serie de acciones, modificación o cambio de proceso. A lo mejor tenemos un equipo que no es el ideal y podemos cambiarlo por una nueva tecnología que surgió y que puede reducir considerablemente las emisiones. Esto es más complicado porque involucra más dinero. ¿Ya? El cambiar el combustible también es complejo, pero es mucho más fácil de implementar. Y así podemos ver también lo que es la limpieza y almacenamiento. Esta, sobre todo, aquí es donde trabajan mucho los ingenieros asociados a lo que es el mantenimiento de los equipos. El tratar de hacer adecuadamente este tipo de operación en un horario que ojalá no impacte en la atmósfera cercana. Por ejemplo, a nivel industrial se suele hacer limpieza de equipos, básicamente, y esta limpieza eh, usualmente también genera emisiones, ¿ya? Lo ideal es que esto sea en una época del día o en un cierto horario del día en que hay mejores condiciones de dispersión, que habla de esto, que los contaminantes puedan moverse más fácil en el aire. Si lo hacemos en el momento en que el aire tiene una elevada estabilidad o una fuerte estabilidad atmosférica, significa que los compuestos no ascienden fácilmente. eh, bueno, se van a empezar a concentrar. Y ese tipo de conocimiento uno lo tiene que saber. Bueno, correcta evacuación de residuos, el adecuado mantenimiento que les mencioné, las prácticas de trabajo, y sobre todo aplicar tecnologías de control. Si en nuestra empresa no tenemos un control de emisiones, bueno, hay que usarlo, hay que implementarlo, porque de alguna manera la idea es que no pare la empresa, la idea es que no se cierre la empresa, la idea es que se siga generando un producto, pero con el menor impacto ambiental posible. ¿Cuáles son las diferentes tecnologías que uno puede acá tener? Aquí hay varias, va a depender mucho del proceso que uno analice. Dentro de las operaciones de control, y aquí entramos ya en nuestra materia. Esta es como se diría también, esta es nuestra salsa en términos profesionales, ¿ya? Porque
Aquí es donde nosotros usualmente analizamos a nivel de pregrado. Nosotros conocemos operaciones unitarias asociadas a absorción, a la condensación, a la sedimentación y absorción. Destrucción básicamente está enfocado en, tal como dice la palabra, destruir el contaminante, ya sea vía reacción química, ya que es lo que usualmente ocurre, o eh, de- hacerla, removerla directamente del flujo. Y aquí, bueno, son términos que ya uno conoce, que ha visto en la carrera, y ahí es donde ustedes se dan cuenta que nosotros como ingenieros civiles químicos sí podemos aportar esta materia, sí podemos dar soluciones desde al menos el sector industrial. Vamos a ver algunas, por ejemplo, se ocupa la cámara de sedimentación gravitacional, sobre todo cuando tenemos partículas, las partículas ingresan a este tipo de equipo y por un tema de acción de la fuerza de gravedad, las partículas de más tamaño entonces van a caer, van a quedar atrapadas y por tanto voy a obtener un gas con mucha menor concentración de partículas, ¿ya? Entonces, esta es una de las tecnologías más antiguas, pero hay, y aquí vemos un ejemplo de aplicación a nivel industrial. Eh, Usualmente vemos los ciclones, ¿ya? Que quizás es como la tecnología más aplicada, la más vista, que hemos visto a nivel industrial, ¿no? Sobre todo cuando hay procesos de secado de áridos, cuando hay secado de materiales. Ese tipo de proceso de secado también genera partículas en el gas, o las partículas suelen ir acompañando el gas y usualmente entonces tenemos un ciclón que trata de limpiar el gas. Ojo, esto es pensando en partículas. Esto no me limpia el dióxido de azufre, por ejemplo. Esto me trata de reducir las partículas. Eh, los colectores húmedos, el típico o el más conocido es la tecnología del lavador Venturi, que lo que hace es ocupar agua. Este tiene un problema, evidentemente. Este tiene una pequeña desventaja y es que estoy traspasando el problema del aire, de un flujo gaseoso, al agua. Voy a generar un agua que ahora es la que va a tener los contaminantes. Pero en materia ambiental es mucho más fácil tratar el agua que tratar el aire. O que este aire, el impacto que genera es mucho mayor si este aire contaminado va hacia la atmósfera a que si se genera en el agua. Las tecnologías de tratamiento de agua hoy son mucho más conocidas y mucho más simples con respecto a lo que es el aire. Y aquí básicamente se ocupa agua para atrapar partículas y gases, ¿ya? Por eso es un colector húmedo y bueno, vamos a tener un residual también. Podemos ocupar filtración de partículas y aquí ocupamos generalmente equipos donde mediante algún medio filtrante, que usualmente es como una especie de tela, captura las partículas y estas partículas entonces por diferencia en términos de inercia quedan atrapadas y se va a generar una especie de torta, la cual hay que limpiar en su momento. Vean que igual son equipos cerrados, pero en su interior entonces donde se van a capturar las partículas. Estamos hablando tecnologías de partículas, sobre todo en gran medida por el problema que les mencioné anteriormente, de la contaminación por material particulado y lo tan complejo que es a nivel país. Básicamente es pensando en cómo el sector industrial al menos eliminar la responsabilidad en el sur de Chile, que sabemos que la fuente residencial es la que mayor aporta, pero si hay alguna fuente industrial que no agrave el problema. También se encuentran los llamados precipitadores electrostáticos, que esta es de las más eficientes, es la tecnología de mayor eficiencia que va a capturar la mayor cantidad de partículas y eso lo demuestra que es aplicado en una serie de sectores, pero tiene el detalle de que va a consumir energía eléctrica. Entonces, en términos de costos operacionales es mayor con respecto a las otras, pero me brinda la mayor eficiencia de remoción. Tiene una serie de otras ventajas, pero lo principal es que es el que va a capturar la mayor cantidad de partículas. Si hablamos en términos de gases, ya aquí es más variado. Ya va a depender mucho del gas o los grupos de gases que voy a analizar. Uno de los más conocidos y que al menos internacionalmente se ven y que se han introducido en Chile es el uso de quemadores low NOx, ¿ya? Imagínense un horno donde hay un proceso de combustión, donde ocurre fundamentalmente la combustión es en los quemadores. Imagínense en las cocinas a gas que hay en las casas.
donde se ve la llama, eso es el quemador. Bueno, la idea es tener un quemador que genere la menor cantidad de óxidos de nitrógeno posible. Y para eso, bueno, hay ciertos ajustes acá, y sobre todo hay inyecciones de aire secundario o inyección de combustible secundario para evitar que se generen estos óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno están inmersos en la cadena de formación de material particulado, el MP2,5 secundario, ese que se genera en el aire. Entonces, si nosotros eliminamos o bajamos las emisiones de óxidos de nitrógeno, también vamos a reducir la probabilidad de formación de material particulado secundario. Entonces, esta es una alternativa que también podemos ocupar. Em, los óxidos de nitrógeno se generan fundamentalmente en procesos de combustión gracias al nitrógeno que está en el aire. Este nitrógeno que usualmente vemos como inerte, pero en alta temperatura, cuando la combustión es elevada, ahí empieza a reaccionar con el oxígeno e incluso empieza a competir con el combustible por el oxígeno. Entonces, la idea es ocupar este tipo de tecnología para reducir las emisiones. Ahora, conociendo lo anterior, conociendo este antecedente que a nivel industrial se ha aplicado, que ha dado buenos resultados, todavía igual no estamos al debe, pero ha ido mejorando. ¿Cómo nosotros desde la ingeniería podemos mejorar la situación de la calidad del aire en el sur de Chile? Lo más probable es que muchos de ustedes sean del sur de Chile o han estado en el sur de Chile en situaciones de invierno y seguro se han enfrentado a este problema. Entonces, la pregunta es cómo nosotros desde la ingeniería podemos darle solución. Afortunadamente tenemos soluciones, ¿ya? Tenemos soluciones que se pueden implementar. La pregunta es qué tan efectivo va a ser o va a ser eficiente, cómo las podemos evaluar. Entonces, aquí la idea es usar lo que conocemos de la ingeniería química y cómo podemos aplicarla a algo que es del sector residencial. Es decir, es tratar de encontrar una solución a un grupo gran o un gran grupo de personas, ¿ya? Bueno, y aquí hay que irse a los llamados planes de descontaminación. Entonces, ustedes recuerdan el sitio web donde están los planes de descontaminación. Bueno, hay que ir allí e ir revisando cada uno. Y en la gran mayoría de ellos, sobre todo en el sur de Chile, se observa que hay búsqueda de mejores tecnologías de combustión, pero sobre todo sacar la combustión de la casa, ¿ya? Sacar la estufa directamente de la casa, y la idea es llevarlo a esto, migrar a este tipo de tecnología o solución que se llama calefacción distrital, también se le suele llamar energía distrital. Bueno, yo les voy a enviar la presentación a los organizadores de ASHEIC para que después se los pueda compartir a cada uno de ustedes. Entiendo que ojalá tengan los correos. Y aquí ustedes pueden revisar este link donde hay un documento muy bien elaborado, muy gráfico sobre todo, que me va a decir qué significa la calefacción distrital y cómo se puede implementar. Han habido ya ejemplos en Chile, así pero pequeños de su aplicación, pero la idea es que esto se pueda expandir. Entonces, bueno, yo les voy a explicar a grandes rasgos qué significa esto. Recuerden, es sacar la estufa que está en nuestras casas y llevarla y agruparla en una gran planta. Y bueno, aquí es donde entramos nosotros como ingenieros, ¿no? Cómo tener una planta que entregue calefacción. No se habla directamente de calefacción, sino que entregue un fluido o entregue energía y que la distribuya a cada una de las casas. Por eso se llama distrital, porque la idea es que llegue a un distrito de residencias y que eso pueda calefaccionar la casa. Para ponerles un ejemplo, en vez de que llegue agua, que llegue electricidad, que incluso que llegue gas para cocción, también que ingrese energía para calefacción, ¿ya? Esa es la esencia de la calefacción distrital. Ha sido una solución en Europa. Hay casos reales de uso, sobre todo en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, que son países muy fríos y que, claro, antiguamente tenían calefacción a leña, pero se dieron cuenta de que era un serio problema de contaminación intradomiciliario. Entonces
tomaron la decisión de sacar la combustión de las casas y llevarlo a un punto en particular, llevarlo y almacenarlo acá. Y la gracia de tenerlo en un punto es que yo puedo aplicar ahí el control. En cambio, si yo tengo en cada una de las casas una estufa, tendría, es decir, la responsabilidad básicamente de las personas y va a depender de si la persona ocupa la leña húmeda, si ocupa la leña seca, si el artefacto es eficiente o no. En Chile se han dado pasos. Antes de la calefacción distrital se pensó, mejoremos la estufa e incluso migremos al pellet, pero el pellet sigue siendo un material sólido. Y recuerden, cuando la combustión es de un sólido, es mucho más ineficiente que si fuera un combustible líquido o que si fuera un combustible gaseoso. Entonces, como que no es la solución completa, es una solución, pero no es completa. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en el sur de Chile es que se ha visto que hay poca oferta de pellet. Entonces, muchas personas, debido a las condiciones extremas que hay en invierno, lo que hacen es que vuelven a usar la estufa a leña y entonces se empeora el problema. Entonces, si nosotros damos una solución más radical, eliminar la combustión al interior de las casas, entonces vamos a, hacer un gran paso para reducir la contaminación atmosférica. Ahora, la pregunta que uno se haría aquí es, bueno, ya, saco la estufa, ¿dónde ubico esta planta? ¿Dónde reúno todas las estufas para que me llegue la energía o que me pueda distribuir energía a cada una de las casas? Aquí yo les pongo el ejemplo de dos ciudades, Valdivia y Coyhaique. Coyhaique de por sí es la ciudad más contaminada de Chile y una de las más contaminadas a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Este poblado, que es decir, es una ciudad pequeña comparada con otras, pero que año a año tiene registros, pero gigantescos, es decir, son registros de muy mala calidad y que afectan la salud de las personas. Si alguien es de acá de Coyhaique o alguna vez ha estado en Coyhaique en invierno, estoy seguro que han sentido el efecto de la contaminación atmosférica. Ahora, la solución a esto, es decir, la respuesta, ¿dónde ocupar una planta de calefacción distrital? Está dada por la simulación, ¿ya? Y de ahí nuevamente la necesidad de tener esta herramienta para encontrar una solución. ¿Cómo sería en realidad o cómo la simulación me puede dar el resultado? Bueno, hay que simular el escenario actual y esto es otro desafío. ¿Cómo simular las emisiones que vienen de cada casa? Eso es un súper desafío porque al menos en el REDC, en este registro de emisiones, están de las fuentes industriales, pero a nivel de casas no vamos a encontrar las emisiones de cada casa, sino que entregan las emisiones a nivel comunal. Entonces ya esto es un desafío. Una vez que tengamos esto, entonces se llega a otro escenario donde aquí yo empiezo a jugar, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, voy a poner la planta acá arriba y voy a ver el efecto. ¿Qué va a pasar con este escenario? O voy a poner la planta acá abajo, ¿qué va a pasar? O puedo poner varios puntos, no necesariamente tienen que ser una única planta. Entonces, esa es la gracia de la simulación, de ahí la necesidad de que sea una herramienta que cada día o que esto se pueda expandir. ¿Qué requerimos para simular la calidad del aire? Bueno, requerimos de tres grandes factores. Por un lado, lo que es la meteorología, que es básicamente simular las variables meteorológicas, lo que usualmente conocemos en los pronósticos del tiempo, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, y para eso, entonces, necesitamos programas, y el más conocido es este, el WRF, que es justamente el programa por lejos más ocupado para el pronóstico de la meteorología. Estos pronósticos que ustedes ven en el tiempo cada mañana, básicamente se hacen con este programa. Afortunadamente uno puede encontrar mucha información de esto. Ya hay tutoriales, hay guías, incluso esto ha ido mejorando. Entonces, fíjense cómo nosotros desde la ingeniería química ya estamos involucrados en temas de meteorología, que antiguamente ni tan siquiera se pensaba. Se necesita también el inventario de emisiones, que es la etapa 2. Recuerden, esta etapa 2 de recopilar información. Bueno, se necesita primero obtener la información real de la zona. La gracia del REDC es que nos entregue esta información, pero necesitamos la información simulada. Para eso, uno de los programas, porque no es el único,
es el Smoke, que es uno de los que más se ocupa, al menos en Estados Unidos, y que es gratuito. Y lo podemos emplear en Chile, se puede adaptar a las condiciones de Chile sin ningún problema. Es medio mañoso, no les voy a negar, pero eh, es el programa que se puede adaptar, no es imposible de ocupar. Sobre todo porque eh, esta parte de cómo distribuir las emisiones a nivel espacial es de lo más complejo. Y finalmente necesitamos la dispersión. ¿Qué significa esto? Que los contaminantes, ver cómo es el comportamiento de los contaminantes en el aire una vez que sale de la fuente, cuáles son las reacciones químicas, cómo es el efecto, por ejemplo, del viento o de la lluvia, ¿ya? Y ese tipo de situación, al menos lo que yo hago acá en la Escuela de Ingeniería Química, es ocupar el programa CIMAC o CEMAC, ¿no? Por las siglas que tiene en inglés. No es el único, ojo, uno puede ocupar otros programas, pero en materia de especificación por así decirlo, me encasillé con él por el hecho de que es el programa que se ocupa en Estados Unidos, que es el que ellos recomiendan para este tipo de situaciones y es el que incluso da mejores resultados según una serie de estudios. Pero ojo, no es el único. En Europa se ocupan otros modelos. En Chile se ha tratado de usar el WRF-Chem, es decir, el CHEM, WRF-Chem, que es similar a este sistema, pero la información se ingresa de otra manera. Es decir, no es un único modelo que podemos emplear, pero al menos este tipo de ejemplos ya al menos en Chile se han ocupado. Esto que ustedes ven acá se denomina dominios, ¿ya? Y sobre todo dominios anidados. Nosotros partimos con un dominio grande, un dominio mayor, que es el que le va a entregar la información a un dominio más pequeño para estos bordes y este le entrega a este otro y así hasta la zona de estudio, por ejemplo, Valdivia, Coyhaique. ¿Por qué necesitamos hacer esto que se denominan dominios anidados? Bueno, porque es decir, el programa CIMAC en general, y bueno, el WRF también, lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales. Si nos vamos a los estudios de ecuaciones diferenciales, se requieren condiciones iniciales y requieren condiciones de borde, ¿ya? Entonces, de ahí la necesidad de hacer esto de forma anidada. ¿Dónde hago yo las simulaciones? Bueno, en el computador, el supercomputador LefRaru, que está alojado en la Universidad de Chile. Esta es una noticia de unos varios años atrás. Aquí vemos la noticia del 2018. Pero, ojo, este tipo de computador ha ido evolucionando y hoy por hoy hay 44 instituciones a nivel país, sobre todo la gran mayoría son universidades que tienen acceso a este supercomputador, donde incluso tenemos estudiantes de pregrado que lo pueden ocupar. Es gratuito por ahora, debido a una serie de recursos que ellos tienen, y yo les invito a que lo puedan explorar. Busquen así tal cual el supercomputador LefRaru y lo van a encontrar y hay una serie de información. Uno se puede crear un usuario, hay que evidentemente solicitarlo. Y esto es una materia que lamentablemente es difícil de verla porque requiere de entonces ya conocimientos computacionales, pero ojo, no son imposibles. Ellos ofrecen cursos de capacitación. Yo cuando empecé con esto no sabía nada, estaba en cero, para mí era un mundo desconocido y a lo largo de los años me he ido especializando y he tratado de enseñar sobre todo a estudiantes tesistas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de la publicación de este año que ustedes quizás puedan revisar de cómo se puede implementar este sistema de simulación. En este caso yo lo hice para Quintero Puchuncaví Concón. Lo más probable es que de aquí al año que viene empiecen a aparecer más publicaciones, sobre todo del sur de Chile, ¿ya? El desafío es cómo llevar las emisiones de las casas hacia el programa de simulación. Y aquí hay otro programa que usualmente usan los geógrafos, que es el QGIS, donde se combinan los mapas con el dominio de simulación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, las emisiones que están registradas en el REDC a nivel comunal, bueno, vamos a distribuirla en cada celda y para eso necesitamos la información del censo. Afortunadamente, si ustedes recuerdan el censo del año 2017, se crearon mapas comunales, se crearon mapas de cada manzana y cuántas personas vivían, por ejemplo, en este sector.
Y esa información es vital para nosotros porque la ingresamos a Smoke y obtenemos este tipo de resultado. Este es el mismo mapa en Valdivia y vemos cada punto, cada celda, cuáles son las emisiones desde las casas. Pero claro, esto está relacionado a si en este sector hay una mayor cantidad de personas viviendo o en este sector que hay menos, ¿ya? Bueno, y este es un ejemplo de cómo se dispersa. Esto es un ejemplo de cómo es la simulación, básicamente el resultado de CIMAC. Entonces vemos que aquí lo que se observa es el promedio diario, que es lo que uno compara con la norma. Y la idea entonces es ser lo más cercano a lo observado. Aquí les entrego un resultado que aquí uno lo ve súper simple, pero llegar a esto es súper complicado. Y aquí, bueno, tengo estudiantes que pueden dar fe de ello, de que no es nada simple llegar a este resultado, sobre todo ajustar la línea simulada con la línea observada. Ojo, uno nunca va a esperar que esto sea perfecto, perfecto, pero aquí uno tiene que tener un cierto criterio, al menos ver si hay la misma tendencia y si tienen los mismos puntos máximos, por ejemplo, o los puntos mínimos. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿quieren ser ingenieros e ingenieras del siglo XXI? Bueno, esto es la ingeniería del siglo XXI, es la simulación y la búsqueda de soluciones. Aquí yo les pongo un ejemplo del grupo de investigación que tenemos. No soy solamente yo, o sea, hay una serie de otros profesores. El grupo de investigación de nosotros se denomina Calidad del Aire y Control de la Contaminación y básicamente ocupamos estos tres programas. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Yo traté de resumir a grandes rasgos lo que era la simulación y la relevancia de la simulación y un ejemplo práctico que ojalá podamos implementar en Chile. Bueno, no sé si hay dudas, comentarios. Aquí abro micrófono, no sé. Creo que en el chat hay una... Ya. Ustedes me dicen, organizadores, si tienen alguna consulta o alguien ha lanzado alguna consulta. Hola, por el momento todo claro por parte de la organización y bueno, aquí estamos esperando por parte de los asistentes si tienen alguna duda, quieren que se repase algo nuevamente, que se les pueda aclarar, por favor. Quedó muy claro, parece. Profe, Sí, le escucho yo cortado. tengo una duda sobre el funcionamiento de los scraps, que no me quedó de los rayos. Eh, Tengo una duda sobre el funcionamiento de los scrubbers. No me quedó muy claro bien. Ya vamos, voy a buscarlo porque sí, eso es materia de un curso que se denomina Ingeniería Ambiental, el cual yo también dicto, y ahí se les da un Sí, sí, poco más sí. de detalle, pero lo vamos a buscar. Eso está más adelante o en la acá, ¿ya? Bueno, a esto se refiere, supongo, porque también se le suele llamar Scrubber, ¿no? Sí, Aquí, eso mismo. la idea de esto es que por acá, por ejemplo, viene un flujo de aire con contaminantes, con partículas, con gases, ¿no? Y la idea es que cuando llega a esta angostura, ¿ya? Aquí ellos se encuentran con un chorro de agua, básicamente. Como que el agua los atrapa, hay un contacto entre ellos y eso hace que las partículas tengan un mayor peso, básicamente. Algunas van a quedar atrapadas acá y sobre todo las partículas más grandes van a ser arrastradas por las gotas de agua y también los gases. Aquí yo puedo atrapar gases también porque hay gases que son solubles en agua. Ahora, después, usualmente hay una especie de efecto ciclónico similar a lo que ocurre en los ciclones, donde hay un movimiento de aire en forma centrífuga, donde el aire asciende. Y claro, la idea acá es que la fuerza de gravedad aquí ejerza un efecto. Y entonces las partículas que tienen un peso mucho mayor a lo que tenían antes no van a lograr subir, o no van a lograr ascender y van a quedar atrapadas. Hay partículas muy finas que no logran ser capturadas, pero la gran mayoría de las partículas quedan acá atrapadas. Los gases también, pero aquí va a depender mucho de la solubilidad de los gases
que empiecen o que ingresen por acá, va a depender también de la temperatura del agua, porque sabemos que es un parámetro que afecta. Ahora, este tipo de tecnología, si bien se ocupa ampliamente, genera este otro problema, que genera otro residuo. Entonces, yo estoy traspasando el problema de la contaminación atmosférica a la contaminación del agua. Pero básicamente así funciona un scrubber, como usted mencionaba, un lavador Venturi. Y aquí es donde donde uno tiene que también tener presente los procesos de transferencia de masa, ¿ya? Cómo es la absorción con B. De ahí la necesidad de conocer ese proceso o esa operación unitaria, básicamente. Ya, profe. Se me pasó. Muchas gracias y lo llevo un poco más claro, la verdad. Ya. Miren, si ustedes tienen más dudas, sobre todo si quieren explorar más esta materia, al menos en lo que es la simulación, yo les voy a compartir lo que es la presentación y ahí está mi correo electrónico. Por tanto, siéntase con la libertad de escribirme de cualquier zona de Chile en lo que yo les pueda ayudar. A mí me conviene que o esta materia sea más difundida, porque así hay más profesionales con conocimientos que podemos, sobre todo el gran objetivo es reducir la contaminación atmosférica, ¿ya? Entonces, siéntase con la libertad de escribirme por el tema si quieren más información y cómo podemos lograr algún tipo de estudio asociado, ¿ya? Esto lo podemos aplicar también a los incendios, a lo que ocurre con los incendios forestales, por ejemplo, cuál es el efecto que ocurre en los incendios forestales, o cómo podemos expresar el daño que generan los incendios forestales en la calidad del aire, o podemos también asociarlo a un sector industrial y puede ser una herramienta para buscar el principal responsable en un punto, en una zona específica, ¿ya? Claro, mi correo ernesto.pino@pucb.cl queda a disposición de todo el que requiera información o más información al respecto. Perfecto. Entonces, por lo visto no hay más dudas con respecto tanto a la explicación como a la simulación. Bueno, ahí dice Daniela Varas, muchas gracias, profesor. Por el chat también estaba comentando de que obviamente esta materia es bonita, difícil y que todo está claro. Y agradecemos a todos los presentes por haber asistido. Esta charla se está grabando. Próximamente será subida al canal de YouTube de la asociación y será difundida a sus correos para los asistentes. Bien, ahí también Cristóbal nos dice, muchas gracias por la presentación. Agradecemos nuevamente a todos ustedes, al profesor, por ayudarnos en esta organización. No sé si quiere unas últimas palabras. Bueno, no, agradecerle a ustedes principalmente por tener este tipo de iniciativas, ojalá que se mantenga en el tiempo. Yo cuando estudié existía la asociación, pero no existía esto. Entonces me hubiese gustado haber tenido este tipo de charlas para ver la visión de otras universidades. Esta es una buena instancia de que un profesor pueda dar conocimiento a todo el país. Entonces, bueno, ojalá que se mantenga en el tiempo y sobre todo motivar a otros estudiantes a que ingresen a la asociación, ya sea como organizadores o participantes como tal. Y bueno, felicitarles realmente por lo que están haciendo y bueno, sigan así nomás. Y si, bueno, si necesitan en un futuro más charla al respecto de este u otro tema similar, bueno, cuenten conmigo para ello, ¿ya? Gracias a ustedes, básicamente. Muchas gracias. Y aquí concluye la charla del día de hoy. Hasta luego. Gracias a todos.